invito a que abras tu Biblia en el libro de Malaquías. Este es el cuarto mensaje de este libro y pues ya estamos casi a punto de terminar. Malaquías capítulo 3, versos 6 al 12. Y bueno, no sé si te recuerdes, quiero ubicarlos a todos aquellos que quizás es primera vez que van a escuchar un mensaje de este libro. Quiero recordarles que el libro de Malaquías es un libro que está escrito con un estilo literario muy peculiar. ¿Sabes por qué? Porque en este libro, cuando Dios expone las faltas en las que ha caído este remanente judío que ha regresado del cautiverio, Dios lo hace por medio de preguntas y respuestas. En cada uno de sus capítulos se puede ver cómo es que argumentos van y vienen entre Dios y su pueblo, ¿sí? Malaquías pues hace evidente las faltas graves, los efectos negativos que producen una adoración deficiente. No sé si recuerdes, pero en el capítulo 1 pudimos ver cómo es que Malaquías expone la adoración mecánica del pueblo judío. Cuando ellos regresaron del cautiverio después de estar 70 años en Babilonia, Dios en su misericordia los regresa, los muros son levantados, el templo es construido, pero ellos caen en una actitud muy decadente, una tibieza espiritual, a tal grado que la nación entera se llenó de religiosidad. Y esta religiosidad se veía todos los días. O sea, ellos estaban en el templo, ofrecían los sacrificios, físicamente se presentaban delante de Dios cumpliendo todas las ceremonias, pero realmente Dios los acusa y les dice que realmente no lo hacen con el deseo de glorificarlo a Él. O sea, físicamente están en el templo, pero su corazón está apartado de Él. Y esta religiosidad los llevó a una situación aún más triste. ¿Sabes? Se llenaron de dureza espiritual. Esta dureza espiritual los llevó a estar en una constante pelea con Dios. Cuando Dios los confronta, cuando Dios les denuncia su maldad, cuando Dios expone su pecado, esta dureza los llevó a decirle a Dios: Señor, pues ¿por qué te hemos ofendido? No veían su propia maldad, no veían su propio pecado y respondían delante de Dios de forma rebelde. Incluso se atrevían a criticar al Señor. No sé si te recuerdes, pero la semana pasada en el capítulo 2, verso 17, estuvimos viendo que esta insolencia realmente rebasó todo límite. Cuando Dios les denuncia cada cosa, ellos responden con una actitud muy irrespetuosa delante de Dios. Y aquí en este verso del capítulo 2, en el verso 17, se puede ver cómo es que ellos se consideraban justos en su propia opinión. ¿Sabes qué hicieron ellos? Ellos empezaron a comparar con otros vecinos de ellos, con los malvados. Empezaron a comparar con aquellos pecadores que caminaban en injusticia. E incluso llegaron en base a esta comparación a decir que Dios era injusto. Escucha la insolencia del pueblo de Israel, de este remanente judío. Empezaron a decir que Dios era injusto, empezaron a criticarle y en una forma ofensiva atacaban a Dios. Y esto realmente cansaba el corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos consideraban que Dios no actuaba con justicia. Ellos consideraban que Dios no estaba actuando conforme a sus estándares. Y ellos simplemente reclamaban: ¿dónde está este Dios de justicia? Reclamaban: ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos se comparaban con otros y dicen: ¿por qué si Él es más malo que yo? ¿Por qué Él sí anda en pecado? ¿Por qué si Él hace lo malo es más bendecido que yo? Nosotros que somos pueblo justo, nosotros que somos temerosos, ¿por qué no somos bendecidos como los malos? ¿Dónde está el Dios de justicia? Así era la actitud del pueblo. ¿Te has sentido frustrado? ¿Han llegado esta clase de pensamientos a tu corazón en algún momento de tu vida? ¿Te has quejado en contra de Dios de esta manera? ¿Has acusado a Dios como que ha callado ante la injusticia? ¿Has pensado que los malos son más bendecidos que nosotros mismos? ¿Has acusado a Dios de decir: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué las bendiciones no vienen a mi vida? ¿Por qué si yo voy caminando en una actitud temerosa delante de ti? ¿Por qué si yo te busco? ¿Por qué si yo te temo no veo tus bendiciones como este que no te sigue?
Yo personalmente tengo que confesarles que hubo etapas de mi vida donde yo me sentía así. Llegué a quejarme en contra de Dios, llegué a cuestionar a Dios como la nación de Israel. ¿Sabes? El error de ellos es que ellos se comparaban con otros pecadores igual que ellos. Y yo te quiero decir de manera práctica, si tú quieres saber cuán justo eres, no te compares con otro hombre, no te compares con otro hombre igual que tú, compárate con Cristo, porque Él es justo, porque Él es perfecto, porque Él es santo. Si quieres saber cuán justo eres, que tu medida sea Cristo, no los hombres. No sé si ustedes han analizado esto, pero de manera práctica para entender esto. ¿Cuántos usamos una prenda blanca? ¿Cuántos hemos tenido una prenda blanca? A ver, levanta tu mano. ¿Tienes una prenda blanca en casa? ¿Sí? ¿Qué le pasa a esta prenda? ¿Se va desgastando? ¿Sí? Y tú piensas que tu prenda sigue blanca, pero en realidad ya está percudida, ya está desgastada, ya no es tan blanca como cuando la estrenaste el primer día. Entonces tú no te das cuenta de ello. Puedes tener otra prenda blanca igual de antigua y no puedes ver ninguna diferencia. Ambas pueden ser blancas para ti. Pero si compras una prenda blanca, nueva, vas a notar la diferencia, ¿sí o no? Vas a notar que tu blanco no es tan blanco. Es lo mismo cuando nosotros caminamos nuestra vida cristiana y estamos comparándonos con otros, nunca vamos a ver nuestra injusticia. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se sentían justos en su propia opinión, porque se comparaban con los malos y no les permitía ver su maldad. De hecho, ellos se consideraban justos. O sea, esta falsa piedad los llevó a no ver su pecado. Que Dios nos libre, que Dios nos libre de caer en esto. Entonces, si queremos saber qué tan justos somos, compárate con Jesús. Él es la medida, Él es el estándar. Aquí en Malaquías podemos ver que Él es justo, santo, perfecto. Y en Malaquías es llamado el ángel del pacto. Él es el único justo y el que justifica. Hay algo que también leíamos la semana pasada y que a manera de repaso lo quiero poner en contexto rápidamente aquí. Jesús vino la primera vez como cordero, como aquel que justifica, como aquel que salva, como aquel cordero que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Pero en su segunda venida Él ya no viene con la misma misión. Él ya no regresa como cordero, Él regresa como juez. Él regresa con autoridad y poder para establecer juicio sobre las naciones. ¿Por qué te digo esto? Porque en este juicio que viene, en esto que está por delante para el mundo entero, para la humanidad misma, para el universo mismo, donde Dios va a establecer su reino de forma permanente, en este juicio que será para todos, no se va a juzgar. Escúchame esto: las mentiras que dijiste, en primera base no se va a juzgar cuántas ofensas le hiciste a alguien, cuánto robaste, si fuiste un inmoral, si te emborrachaste, si fuiste un homicida. No. ¿Sabes qué es lo primero que Dios va a juzgar cuando Él venga? ¿Cómo respondiste al evangelio? ¿Cómo respondiste a la obra y persona de Jesucristo? ¿Estás conmigo? Lo primero que Dios va a juzgar es cómo estás tú delante de la presencia de Dios, en base a si le reconociste en vida, si caminaste con Él, si aceptaste a Cristo Jesús como el único medio de salvación. De hecho, podemos ver que en la palabra la injusticia más grande que el hombre puede cometer, la injusticia más grande que el ser humano es capaz de cometer, es la incredulidad. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de que Dios provea salvación, el hecho de que Dios se revele al hombre, el hecho de que en su misericordia Él se humille y se haga carne y venga y provea el camino de salvación, y haya quien diga: yo no quiero eso, yo no acepto eso, eso será lo más grave que el Señor llama la injusticia más grande que el hombre puede cometer. Que la justicia se reveló, que la salvación se reveló y no la reconocimos y no la aceptamos y no queremos nada con ella. Por eso es que Juan capítulo 3 verso 17 al 19 lo dice de esta forma: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la injusticia más grande. Por eso Cristo es el cumplimiento de toda justicia. Creer en Jesús es caminar en justicia delante de Dios. No caminar tu vida creyendo en Cristo es lo más injusto que puedes hacer. Es lo más injusto que puedes hacer. El no poner tu fe y confianza en Él, porque Él ya hizo lo necesario. Él ya suplió la salvación. Y si tú y yo caminamos indiferentes a esta verdad, eso es injusticia imperdonable que trae condenación delante de Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Señor, a caminar honrándote, glorificándote en cada aspecto de nuestra vida. En el día de hoy, Señor, que vamos a hablar de finanzas, que vamos a hablar de cómo podemos honrarte a través de nuestros diezmos y ofrendas. Padre, abre nuestros corazones, toca nuestras vidas y llévanos, Señor, a poder caminar como tú demandas en medio de esta área y aspecto de nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues como ya escuchamos, hoy vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Malaquías. Vamos a leer los versos 6 al 12 y en estos versículos se toca un tema quizás un poquito delicado, un tema sensible, un tema que provoca un poquito de incomodidad a algunos. El Señor confronta a la nación en un aspecto de su vida. Ellos están fallando en entregarle al Señor los diezmos y las ofrendas. Y Él utiliza esta frase: ustedes me han robado. Y lo hace también anteriormente con una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Quiero que leas conmigo estos versos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Versos 6 y 7. Aquí hay el primer punto que quiero que anotes, por favor. Si estás tomando notas, ponle ahí a estos dos versos el título de un recordatorio oportuno. Un recordatorio oportuno. Dios no cambia. Di conmigo: Dios no cambia. ¿Puedes decirlo nuevamente? Dios no cambia. Dios no cambia. Aquí podemos ver cómo hay un recordatorio de la inmutabilidad de Dios. Esta verdad se repite obviamente en muchas partes de la Biblia y bueno, pues una vez más Dios manifiesta su carácter a través del profeta Malaquías a esta nación rebelde en esta declaración: Él no cambia, Él es inmutable. Dios no está sujeto a ningún tipo de cambio o alteración en su naturaleza, en su esencia, en su carácter. Por eso la palabra puntualmente dice, la primera vez que se le revela a este hombre en el desierto, le dice: yo soy el que sois. Le dice a Moisés, ¿sí o no? Tú lo puedes ver ahí en el Éxodo capítulo 3, en el verso 14, cuando Dios se presenta ante este pastor de ovejas, le dice: yo soy el que soy. También Hebreos puntualiza esta verdad. Hebreos 13:8, Jesucristo dice: yo soy el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos, dice ahí.
el Señor no solamente no cambia en su carácter, sino que también la Biblia es clara en que Él no cambia en las promesas que hace. Si Él dice que Él va a venir, Él va a venir nuevamente. Si Él dice que va a cumplir promesas sobre su iglesia, sobre su pueblo, sobre tu vida, Él lo hará. Es una roca segura en la cual estamos fundamentados tú y yo como iglesia de Cristo. Tenemos esa seguridad de que cuando Dios dice algo, Él lo cumple, porque Él no cambia. Él es inmutable. Cuando Él nos dice que hemos sido perdonados, siéntete perdonado. Y hay testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Cuando Él habla de que Él te va a guiar, que Él nos cubre, que Él nos cuida, que Él va delante de nosotros, que Él pelea nuestras batallas, Él lo hará. Di conmigo, Él lo hará. Porque Él simplemente lo ha dicho y lo cumple, porque Él no cambia. Ahora, sabemos que Dios está confrontando a la nación acá y les dice a ellos: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ojo con esto. Dios está diciéndole a la nación: yo no cambio. Ustedes están aquí, siguen en este lugar, están delante de mi presencia aún, no porque su justicia ha sido suficiente para mí, sino porque yo no cambio. Yo soy fiel a lo que he hablado. Yo cumplo lo que he hablado con sus antecesores, Abraham, Isaac y Jacob. Así es que Dios les dice que no está siendo paciente con ellos porque ellos son justos, sino porque Él no cambia. Ellos habían quebrantado el pacto, tienen esta actitud de estar contendiendo, peleando en contra de Dios, y Dios les tiene que decir: esto se debe a mi paciencia. Ojo con esto. No significa que si en tu vida de pecado, de maldad, de aquellas cosas que sabes que ofenden a Dios, aquellas actitudes que sabes que no glorifican a Dios, si estás permaneciendo en hábitos, si estás permaneciendo en ese pecado una y otra vez, no significa que esto no sea tan grave a los ojos de Dios. No significa que Dios no vaya a tomar esa maldad y la vaya a traer a cuentas. No significa que Dios va a callar, ¿verdad que no? Significa que su paciencia es grande y que Él es inmutable y que no cambia, y por eso no hemos sido consumidos, y que su paciencia es tan grande que desea que nosotros nos volvamos a Él, desea que nosotros cambiemos. No minimices tu pecado. Dile a tu vecino: no minimices tu pecado. No caigas en ese error, no caigas en esa actitud del pueblo de Israel. No pienses que el Señor no va a traer todo a juicio. Claro que lo hará. Claro que el Señor traerá todo a cuenta. Toda obra será expuesta. Él va a juzgar todo. Y esto obviamente, primeramente, a la iglesia y también a todos aquellos que no tienen el temor de Dios. Si tú crees que el malvado se va a salir con la suya, dice la palabra: Él no da por inocente al culpable. Eso te debe traer paz, debe de ayudarte a caminar diariamente. Segunda de Pedro 3:9, ya sabes lo que dice: que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Esto es lo que está repitiendo aquí a la nación. No piensen que no voy a juzgar todo lo que están haciendo. Muchas veces nosotros, en medio de la confrontación que Dios hace hacia nuestras vidas, queremos de alguna forma sujetar a Dios a nuestros criterios. De alguna forma pensamos que si nosotros caminamos en ciertas actitudes y como Dios no hace nada, entonces resulta que Dios no es tan justo como yo pensaba. No te atrevas ni pienses que el Señor puede ser moldeable a tus criterios. Es tan irónico pensar esto como pensar que el barro le va a decir al alfarero cómo es que debe de trabajar él. ¿Sí me explico? Es como si el barro en las manos del alfarero le diga: ¿sabes qué? Quiero que me hagas una vasija, quiero que me hagas un florero. Claro que no.
El artesano sabe qué es lo que va a hacer con ese barro. Ese barro no tiene autoridad, no tiene poder, no tiene voz ni voto en medio de esta tarea del alfarero de poder crear lo que él desea hacer, lo que hay en su corazón. Si el alfarero dice ocupa más agua, le echa agua. Si ocupa una mano, deja trabajar con una sola mano ese barro. Y cuando ocupa un golpe, va a golpear ese barro hasta que sea rendido y agarre la forma que Dios quiere. ¿Sí me está siguiendo en esto? No caigamos en ese error de pensar que podemos moldear a Dios conforme a nuestros criterios. Aunque Él no cambia, no significa que Él no traerá a justicia o a juicio todo acto, todo pensamiento, toda palabra, toda mentira. Necesitamos nosotros cambiar, no Dios. Este Dios inmutable cumple sus promesas y Él nunca va a cambiar. El que necesita cambiar soy yo, ¿cierto? Nosotros necesitamos ser transformados. Nosotros necesitamos ser moldeados por Él constantemente. Nosotros necesitamos cambiar ante este Dios inmutable. Y esta es la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Tú puedes reconocer una área en la que el Señor te ha estado tratando? A ver, levanta tu mano, no me digas el área, simplemente identifica en tu corazón si hay algún aspecto de tu vida en el cual Dios te ha estado tratando y está obrando en tu corazón y quiere transformarte, quiere hacerte nuevo en esa área, y Dios desea hacerlo y siempre está haciendo lo necesario para que tú seas transformado. ¿Sí o no? Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Aquí ellos estaban pensando, ante su queja y ante toda su amargura, ante su frustración, pensando en que el Dios de justicia se había escondido de ellos, que no estaba al pendiente de su situación. Pero la verdad es que Malaquías escribió 430 años antes de Cristo. Y después de esta llamada de atención, ya no hay voz profética, ya no hay milagros de Dios manifestándose en el pueblo. 430 años de silencio. Imagínate 430 años donde no hubo quien intercediera por el pueblo, donde no hubo profeta que Dios levantara para que hablara la ley de Dios. Todo esto hasta que Cristo llegara y se manifestara este mensajero, este hombre llamado Juan el Bautista, que iba a estar anunciando la venida del reino de Dios. Vamos al siguiente punto, versos 9 y 10. Versos 9 y 10. Incumplimiento en los diezmos y las ofrendas. Directamente Dios les confronta. Después de recordarles esto de que Él no cambia, dice el verso 9 y 10: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Me habéis robado. Perdón, me estoy brincando el 8. Es del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros la bendición hasta que sobreabunde. Aquí está la acusación de parte de Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Yo no sé si tú puedes notar, pero aquí hay un tono sarcástico en esta pregunta. Expresa como una actitud de qué barbaridad. ¿Alguien se atreve a robar a Dios? Es como diciendo, esto no es nada inteligente. La intención de esta pregunta está como cuestionando la acción que se está cometiendo. Está cuestionando, ¿alguien se atreve a robarle a Dios? ¿A quién se le ocurre? En otras palabras, la nación entera dice: el Señor me está robando. ¿En qué forma? ¿En qué te estamos robando, Dios? En los diezmos y ofrendas. Déjame explicarte un poquito en el contexto del Antiguo Testamento qué eran los diezmos y qué eran las ofrendas. En el Antiguo Testamento Dios estableció un sistema tributario para enseñar a la nación entera a temer y a depender de Dios. No es que Dios necesitara
la economía o los bienes del pueblo para cumplir sus propósitos. Escúchame en esto, la ley establecía que cada uno de los israelitas se debería de presentar delante de Dios con los diezmos constantemente. Y estos diezmos y ofrendas eran para que la nación misma fuera enseñada a temer a Dios. Escúchame, los diezmos fueron establecidos para que el pueblo se guardara de no tener un corazón egoísta, de no tener un corazón avaricioso, y enseñaba al pueblo a ser generoso. La intención de los diezmos y las ofrendas en el Antiguo Testamento promovían generosidad, promovían un temor a Dios. Obviamente estos diezmos eran requeridos pues en cada aspecto de la vida del israelita. Cada aspecto productivo de su vida debería de ser presentado delante de Dios como una muestra de adoración. Tenían que presentar el diezmo de su tierra, el diezmo de sus árboles, el diezmo de su grano, el diezmo del vino, el diezmo del aceite, y constantemente también tenían que presentar las primicias como ofrenda delante de Dios. Cada vez que cosechaban, cada vez que llegaban esos tiempos de abundancia, tenían que llegar delante de Dios y presentarle esas primicias, lo primero de esa cosecha, lo mejor de esa cosecha. Gracias. Obviamente el uso que se le daba a este diezmo, ¿qué era? ¿Recuerdas? El mantenimiento del templo. Había toda una tribu que trabajaba en la obra para el Señor. Había toda una tribu dedicada a esto. Los israelitas, los levitas encargadas de esta función, dependían precisamente de que la nación cumpliera fielmente con esta ordenanza de estar presentando los diezmos y la ofrenda delante del templo. Cuando las distancias eran grandes, cuando el israelita no puede llevar todo ese grano, no puede llevar todo ese aceite hasta el templo, la indicación era de que ellos tenían que venderlo en su ciudad y llevarlo equivalente en dinero delante del sacerdote. Tú puedes leerlo allí en Deuteronomio 14:23. Textualmente dice así en la parte final: para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Para qué eran los diezmos y las ofrendas? Para que el pueblo temiera, para que el pueblo reconociera que Dios era su proveedor, que en medio de esa cosecha abundante era Dios quien lo estaba proveyendo. Algo que me impactó y que quiero mostrarte es en Deuteronomio capítulo 26, versos 3 al 10. Ve rápido Deuteronomio 26. Fíjate la importancia o la seriedad de esta ordenanza. Deuteronomio 26, del 3 en adelante, dice así: un israelita que está queriendo cumplir con esta ordenanza de parte de Dios de presentar los diezmos y las ofrendas, dice: y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás. Fíjate la importancia. No es como que llegaran: aquí te dejo mis diezmos y mis ofrendas y me voy. No. O se los mandaban con alguien. No. Fíjate cómo es la intención de Dios de poder trabajar con la actitud y el corazón del pueblo. Cuando tengas que presentar los diezmos y las ofrendas, te vas a presentar delante del sacerdote y vas a decir esto. Y dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Y entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre vosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios.
¿Sí notaron? La intención no era dejar el diezmo nada más como, pues ya cumpliste. No, iba más profundo. Dios estaba enseñando a la nación: esto que tienes es pura misericordia y pura gracia de Dios. O sea, este fruto que estás recogiendo se debe a que Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Este fue prosperado, entraron a Egipto, fueron esclavizados, Dios les liberó y Dios prometió que les daría una tierra. Estás en esa tierra, estás cosechando sus bendiciones y eso se debe a Dios. Entonces Dios estaba enseñando a la nación a que reconocieran constantemente que todo provenía de Él. Todo lo que tienes tú proviene de Dios. Todo es porque Dios te lo ha dado. Dios quería que ellos fueran generosos. Dios estaba promoviendo en ellos un corazón lleno de gratitud, un corazón que dependiera de Dios, un corazón que fuera generoso con los extranjeros, con los necesitados, con las viudas, porque parte de ese diezmo también se usaba para eso. Se recogía un diezmo cada 3 años que iba exclusivamente a las necesidades de las viudas, de los extranjeros, de los necesitados. Entonces Dios estaba enseñando esto a la nación y ellos estaban faltando a ello. La nación se olvidó de esta responsabilidad. Estaban tomando lo que no les pertenecía. Iglesia, yo no sé cómo estés tú en esta área. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Alguien se atreve a robar a Dios? No es nada inteligente. Dios no ocupa nuestro dinero. Dios no ocupa nuestros bienes. Lo hace para tu beneficio. Lo hace para que tú seas guardado. ¿De qué? De un corazón de avaricia, de un corazón egoísta, de un corazón que piensa que todo proviene de su fuerza. Te está guardando de que no seas seducido por este ídolo del dinero. Dios guarda nuestro corazón de este ídolo y de este amor por el dinero. Punto número 3. Dice el mismo verso 10, tercer punto: honrando a Dios en nuestras finanzas. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Debemos nosotros, los cristianos neotestamentarios, diezmar y ofrendar. ¿Estamos sujetos a esta ordenanza? ¿Debemos tú y yo caminar con este estatuto? Muchos quizás ante esta pregunta pueden decir: bueno, es que esto es perteneciente al Antiguo Testamento, ya no estamos bajo el viejo pacto, ahora estamos bajo el nuevo pacto. Y tienes razón. Otros pudieran decir: ¿sabes qué? Pues es que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y tienes razón. Es más, algunos pudieran argumentar y decir: ¿sabes qué? En el Nuevo Testamento nunca se menciona el diezmo como tal. Tú puedes leer Hechos, tú puedes leer las cartas paulinas, las cartas universales, y en ninguna de ellas se establece una ordenanza directamente como diezmo. Y es verdad también, pero sí hay algo muy claro en la palabra. Jesús no vino a abrogar la ley, Dios vino a cumplirla y la llevó a un nivel mucho mayor, a un nivel del corazón. La ley juzgaba los actos externos, pero en el nuevo pacto, a través de Cristo, se juzgan las intenciones del corazón también. Entonces, el principio es el mismo. La intención de los diezmos y ofrendas en el Antiguo Testamento era promover un corazón generoso, un corazón lleno de gratitud y un corazón que dependiera de Dios. En el Nuevo Testamento se promueve lo mismo, pero en un grado donde Dios examina incluso las intenciones con las que das, las intenciones con las que tú estás entregando a Dios.
parte de lo que Él te ha dado para administrar. Yo diría, sí, es verdad, no estamos sujetos como medida rígida y estricta seguir el diezmo, pero más sin embargo el diezmo es la medida mínima con la que podemos adorar a Dios en nuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque la Biblia promueve un corazón generoso. La Biblia promueve generosidad. Si la ley exigía un 10%, en el Nuevo Testamento yo creo que el Señor nos lleva a no limitarnos a eso, sino nos lleva a más. Si tú eres un creyente que realmente ha entendido el Evangelio, no creo que tengas problema con esto. No deberíamos de tener problema con esto. ¿Sabes por qué? Porque si algo nos enseña Cristo, es generosidad. ¿Sí o no? ¿Sí estás conmigo? Si algo nos enseña la vida y ministerio de Cristo, es generosidad. ¿Sabes por qué? Porque Él se dio completamente en la cruz en favor de tu vida y la mía. Él se entregó completamente. Él no te salva en una fracción de tu vida, no te deja el resto para que tú camines en tus propias fuerzas. Él nos salva de una forma completa. Él se dio completamente en esa cruz. Y si hay alguien generoso, es Cristo. Si hay alguien que nos enseña cómo debemos de caminar, es Cristo mismo. Así es que si tú y yo hemos entendido que somos salvos por su pura gracia, no vas a tener problema en decirle: Señor, esto te pertenece. O sea, todo le pertenece a Dios, el 100%. Pero Dios en su generosidad nos da la oportunidad de que administremos el 90%. Y Él quiere que, para que tú te estés recordando constantemente, que le entregues como base mínima o como parte de tu vida financiera, que le entregues conforme sean tus posibilidades, conforme lo que esté en tu corazón. Dice la palabra a través de ejemplos bíblicos aquí en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 2, el apóstol Pablo mencionó a los creyentes de Macedonia como un ejemplo del dar. Dice el verso 2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Aquí Pablo nos está mostrando que no se trata de que si tienes o no tienes, se trata simplemente de obedecer al Señor. Muchos pudieran pensar: ay, pues a mí sí me gustaría ofrendar, a mí sí me gustaría estar diezmando en la iglesia, pero ¿sabes qué, mi hermano? Yo no puedo. Y podemos compararnos con otros y decir: si yo tuviera ese salario que esta persona tiene, si yo tuviera esa profesión, si yo administrara un negocio como ese, si realmente me fuera como esta persona, yo sí traería todo mi diezmo fielmente al Señor. No, no se trata de eso. Es más, déjame decirte, no lo harías. No lo harías, porque el que es fiel en lo mucho, es fiel en lo poco. O sea, no se trata de que si tienes o no tienes, se trata de obediencia. Iglesia, aquí tenemos el ejemplo de esta congregación de Macedonia. Ellos estaban dando más allá de sus fuerzas. Ellos no tenían mucha abundancia económicamente hablando. Ellos caminaban quizás en austeridad o pobreza, pero más sin embargo Pablo está dando testimonio de que ellos deseaban bendecir a Pablo, deseaban bendecir la iglesia en Jerusalén, deseaban ayudar a los necesitados. Y Pablo reconoce su generosidad. Pues no tienen mucho, pero mira, lo poco que tienen lo dan de corazón. Ese es el corazón que se promueve en el Nuevo Testamento. Un corazón que da más allá de sus fuerzas y que le cree al Señor. Segunda de Corintios 9, 6 y 7. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No se trata de dar con dolor, no se trata de dar con tristeza, se trata de dar con gozo, sabiendo que pues damos libremente, damos siempre agradeciendo al Señor, con un corazón agradecido, y eso produce gozo en nosotros. Damos por obediencia, no porque nos sobra. Si tú estás dando siempre
lo que te sobra, cuando decimos lo que te sobra, se refiere o me refiero a que, bueno, primero cubres todo lo urgente, todos tus proyectos, todos tus planes, y si sobra para el Señor, se lo das. No, así no es. Primero es lo del Señor. Primero es lo del Señor. Y Él se goza cuando hay un corazón generoso. El Señor ve con qué actitud estamos entregando nuestros diezmos y ofrendas. Él conoce el corazón. Él conoce el corazón y la ofrenda, obviamente, pues ya saben, es igual que en el Antiguo Testamento, es para que la obra sea expandida en este Valle de Zamora, en otras naciones, para el mantenimiento de este lugar y obviamente para aquellos que estamos sirviendo al Señor de tiempo completo. Dependemos del Señor, caminamos en fe, pero Dios usa la iglesia para sostener a sus ministros. Así es que Dios nos llama a un corazón obediente. Y bueno, termino con este cuarto punto. En los versos 10 al 12, cuarto punto, la bendición que sigue a la obediencia, o la bendición sigue a un corazón obediente. La bendición sigue a la obediencia. Versos 10 al 12. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Escucha, seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando Dios dice pruébenme ahora en esto, obviamente tenemos que cuidarnos de no caer en este pensamiento legalista. Si diezmas, serás bendecido. Si no diezmas, eres maldecido. Muchas veces este texto, exclusivamente este texto, ha sido mal usado en este famoso evangelio de la prosperidad. Ha sido usado diciéndole a las multitudes que si tú siembras $1, el Señor te dará 100. Si tú siembras 100 pesos, el Señor lo multiplicará al 100 por 1. Y que si tú no lo haces, toda tu vida te irá mal y serás maldecido y nada te saldrá bien. Sí, hay principios que en la palabra muy claros, que Dios honra la obediencia. Dios honra al hijo obediente. Dios se manifiesta con bendición. Pero sabes, aquí hay un error del cual tú tienes que tener cuidado. No vas a dar para recibir. Ese no cumple el sentido del diezmo en la Biblia. Si tú das para recibir, estás llevando mal esa ordenanza. No se trata de que tú quieras darle al Señor para que Él te lo multiplique. No lo hacemos de esa forma. No es correcto pensar que si tú estás dándole al Señor, esperas que Él derrame una bendición que multiplique eso que has sembrado en el reino. Sí, hay este principio: el que siembra escasamente cosechará escasamente. Sí, es verdad. Pero no damos para recibir. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Lo hacemos con gozo, lo hacemos como dadores alegres. Oh, que Dios trate con nuestro corazón. Jesús estuvo hablando mucho acerca del dinero en su ministerio. Él estuvo diciendo que en Mateo 6:21, perdón, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Si tú fijas tu mente, si tú fijas tu mirada en el dinero, si tú te posas en ese celo por saber cómo estás usando tu dinero y querer manipular y querer ordenar todo y querer estar en control de todo, créemelo, no estás honrando a Dios en tus finanzas.
Porque tienes que depender de Él, tienes que confiar en Él. No tienes que confiar en que si la cuenta está bastante nutrida, no tienes que confiar en que tienes tu guardadito, no tienes que confiar en que tu cartera está llena. No, porque eso te despega de confiar en el Señor, de caminar en dependencia de Él, de no creerle a Él en todo. Porque vas a decir en un imprevisto: pues ahí tengo guardadito, no hay problema. Yo sé cómo sacar esto. Muchas veces nuestro corazón nos engaña y nos lleva en estar desobedeciendo al Señor, en este sentido de creer que nosotros podemos solucionar todas las cosas. ¿Significa que entonces tenemos que caminar siempre miserables? No. ¿Tenemos que estar siempre endeudados? Claro que no. ¿Tenemos que caminar sin estar buscando ciertas comodidades? No, tampoco. Se trata de que tu corazón esté libre, que si el Señor te bendice, pues vas a dar. Y después de eso vas a ofrendar. Tú sabes tus ingresos, tú sabes lo que le corresponde al Señor. Nadie en este lugar vigila eso. Es algo entre tú y Dios. Iglesia, es para tu protección. El Señor quiere bendecirte, quiere guardarte precisamente de un corazón que ponga el dinero como ídolo. Que no sirvas al dinero, que no seas esclavo al dinero, que no seas esclavo a las cuestiones materiales, que seas esclavo al Señor. Eso te va a robar la paz, eso te va a robar tu dirección, va a entorpecer hacia donde el Señor te quiere llevar. Dios te quiere guardar de esa terrible condición. Cuando algo sucede en tu casa, cuando una bendición llega a tu casa, no te adjudiques esa bendición. Esa bendición proviene de parte de Dios y solamente de Dios es. Él es el autor de toda dádiva y de todo don perfecto. Todo esto procede de Él, nada procede de nosotros. Si tienes un aumento, si tienes ahora sí que un ascenso en tu trabajo, si tienes acceso a cosas buenas de este mundo, es porque Dios te las ha dado. No te adjudiques que tú eres bueno en todo lo que haces, porque todo procede de Dios. Ten esa humildad para reconocer: gracias por esta bendición. Filipenses 4, 17 al 19 dice así. Pablo también hablando de otra iglesia que ha sido generosa con él. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando tú das, eres bendecido. Cuando tú das, eres bendecido. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Escucha lo que es la ofrenda delante de Dios. Olor fragante, sacrificio acepto. Es parte de tu adoración a Dios, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos, iglesia. Hemos sido llenos de la bondad de Dios. No solamente en cuestiones materiales, diría yo. Las mayores bendiciones, y esto tiene que ser algo que tenemos que hacer diariamente en nuestras vidas, es abrir nuestros ojos a esas bendiciones espirituales que recibimos. Tenemos salvación, somos hijos del Rey. Él nos ha dado su paz. Él nos da la seguridad de que está con nosotros. Él va con nosotros cada día. Él nos cambia, Él nos transforma, Él nos ayuda en toda debilidad, Él nos ayuda en medio de nuestras aflicciones. ¿No es esa una riqueza preciosa? Dice Efesios 1:3. Dice Efesios 1:3 que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. No hay mayor bendición que caminar con Jesús. Somos ricos en Él. Somos ricos en Él, iglesia. Que Dios nos ayude a abrir nuestros ojos a estas grandes bondades de Dios. Eras una persona que se la pasaba de doctor en doctor por tantos problemas de ansiedad, tristeza, depresión, pero ahora todo eso se ha ido. Ni todo el dinero del mundo podía aplacar con ese corazón que estaba lleno de temor.
Oh, pero en Cristo somos libres y somos transformados. ¿No es esto una gran muestra de su bendición? ¿No es esto una gran muestra de la riqueza espiritual a la cual tenemos acceso tú y yo? Ponte de pie, por favor. Yo te pido que camines con un corazón generoso, que le creas al Señor. Él va a suplir siempre en medio de tus necesidades. No pienses que si tú le entregas lo que a Él le pertenece, te vas a quedar sin cubrir a tu esposo o a tus hijos, varón. Simplemente vamos a creerle al Señor y vamos a honrarle en esta área de nuestra vida. El Señor quiere guardar tu corazón, de que sea un corazón egoísta, de que sea un corazón que el dinero lo domine, que no sea un corazón que se incline ante este Dios del dinero. Dios quiere guardarnos de eso. Por eso es que nos lleva a un corazón generoso. Dile: Padre Santo, ayúdame a caminar en obediencia en este aspecto de mi vida. Dile: Señor, yo te rindo mis finanzas, tus finanzas, oh Dios. Ayúdame a ser un mayordomo fiel. Ayúdame a administrar correctamente, Señor, ese porcentaje que me has dejado, Señor, para que yo lo maneje. Padre, enséñame a caminar con un corazón alegre y generoso. Padre, ayúdame, Señor, a serte fiel en mis diezmos y ofrendas. Pídele perdón si tú has fallado en esta área de tu vida. Si tú crees que el Señor te ha hablado en este momento, empieza a decirle: Señor, ayúdame, perdóname, Señor, porque muchas veces sí he querido tener control de mis finanzas. He querido, Señor, administrarlas sin tomarte en cuenta a ti. Te he hecho a un lado, Dios, y nunca he deseado o nunca he caminado en una obediencia total en esta área de mi vida. Pídele perdón. Dile: Señor, perdóname. Y dale gracias ahora. Dale gracias ahora por toda esta riqueza espiritual que Él ha derramado sobre tu vida. Dile: gracias, Señor, porque en ti soy bendecido. Dile: gracias, Señor, porque tú me has llenado de toda dádiva y todo don perfecto. Señor, tú me has dado, Señor, tú me has dado una vida nueva. Tú me has hecho nuevo en ti. Tú me cambias y me transformas cada día. Por ello, Señor, yo te glorifico. Por ello yo te exalto. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, Dios, te glorificamos. Y Padre, reconocemos que la gracia tuya se manifiesta en que tú, Señor, siendo rico, te hiciste pobre, para que en tu pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Oh, gracias, Señor, porque en ti somos ricos, en ti somos llenos, Señor, de toda dádiva, de toda bendición, y tú cumples, Señor, lo que has hablado. Dale gracias, dale gracias. Si alguien en casa o en este lugar no camina con esta bendición de ser hijo de Dios, dile: Señor, yo me rindo delante de ti. Te pido perdón por toda mi maldad. Te pido perdón por todos mis pecados. Pido que me des vida nueva. Yo pongo mi fe y confianza en ti. Yo te reconozco como el único que salva. Yo te reconozco como el Mesías anunciado. Yo te reconozco como el Hijo del Dios verdadero. Yo te reconozco como el único que trae vida y salvación al hombre. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, ven y posa en mi corazón. Ven y revélate a mi vida cada día. Santifícame. Llévame, Señor, en un entendimiento claro y profundo de quién es Cristo. Oh, Señor, yo creo que el mismo poder que actuó en Cristo al resucitarle de los muertos es el mismo poder que actúa hoy en mi vida a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te pido, revélate a mi corazón. Lléname de toda bendición espiritual. Gracias, bendito Dios, y ayúdame también a caminar en obediencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Suficiente serás